Buenos días familia, bueno, estamos con un videito más. Ya hemos dado vuelta el jamón con la pezuña para abajo, como ustedes pueden observar, y hemos llegado ya a la parte del hueso de aquí donde está la rótula, y ahora vamos a comenzar a comernos toda la parte esta del jamón. Así que vamos a mostrar el lonchado y cómo seguir, que siempre el dilema de que por dónde se empieza el jamón, con la pezuña para arriba, con la pezuña para abajo. Eso es indistinto. Ahora vamos a mostrarle con la pezuña para abajo. Vamos allá. Bueno, como les comentaba, ya hemos llegado a la parte de la rótula. Aquí esta parte está la rótula de jamón. Ya para acá adelante hay muy poca carne. Ya prácticamente esto es todo hueso y cuero de cerdo, ¿no? Así que nosotros vamos a hacer una incisión aquí, que aquí le damos con el hueso. Si uno llega hasta aquí, pegamos con el hueso, entonces ya podemos hacer la incisión. Y ahora procedemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos cuando era la parte de la masa, que hacíamos 2 para allá o 3 cortes para allá, 2 o 3 cortes para allá, y arrancábamos de nuevo. Exactamente igual. En realidad en sus casas el jamón siempre me imagino que les va a quedar así, porque no tenemos este tipo de tablas basculantes, que este tipo de tablas basculantes uno le puede poner a su medida, pero en caso de las casas se queda así. Entonces no nos queda otra que empezar el jamón de esta forma. Después yo les voy a enseñar cómo pueden hacer con una tabla de casa, cómo pueden hacer para levantar la parte del jamón que se les ha quedado, seguro solamente se les ha quedado así. Entonces les voy a enseñar cómo con un pequeño truquito podemos levantar una tabla de estas de casa de 5 euros, 10 euros que tienen en sus casas, que generalmente viene con el pincho aquí abajo y no tenemos posibilidad de levantarla. Entonces después les voy a hacer un videito de cómo agregarle una maderita, agregarle un pedazo de caño, de tubo enroscado, una varilla enroscada, algo para levantarlo. Pero eso va a ser después. Por el momento arrancamos desde aquí y seguimos para abajo. Como les venía diciendo, lo mismo. Si ven que la loncha les queda un poco larga, en vez de cortar en perpendicular, también pueden cortarlo así para que la loncha les quede un poquito más larga, para que no sea tan pequeñita, según como sea el tamaño de la babilla. La forma de emplatado. Si empezamos por aquí, en el plato le pondremos así, que ya más adelante lo voy a explicar. Y así seguimos emplatando. Me alejo un poquito para que se den cuenta. Seguimos emplatando. Siempre tenderemos a comernos un poco más de aquí, porque si ustedes se pueden dar cuenta, cuando levantamos el jamón siempre tenemos más masa, mucha menos masa de aquí que de aquí. Entonces tratamos de comernos gran parte de aquí abajo también. Bueno, hemos levantado un poquito el plato para que se den cuenta cómo voy emplatando. Y siempre nos vamos comiendo toda esta parte de aquí abajo. A ver, esto que no es muy uniforme lo vamos poniendo adentro. Adentro. Este trocito también. Este trocito también, y nos vamos comiendo la parte más ancha de abajo. Ahora volvemos de nuevo, otra vez hacemos una incisión, hacemos un cortecito para arriba, otro cortecito para arriba, y nos vamos para abajo de nuevo, y así lo vamos acomodando. Siempre utilizamos del cuchillo
Esta parte no es necesario utilizar la punta porque a la punta del otro cuchillo se le da muy poco uso. Como les decía en otro momento, yo soy zurdo, a mí me va a quedar en contramano después en el momento que tenga que sacar el cuchillo de aquí, que tenga que sacar la parte de la punta de aquí, pero al que es diestro le va a venir perfectamente esta pata, así que también tienen que fijarse a la hora de comprar una pata, que sea de su mano o que sea de la otra, como más les venga conveniente. Damos vuelta al plato y seguimos. Acordarse de no presionar la mano, el cuchillo si está muy bien afilado hace todo el trabajo. Y ya tendríamos el platito armado. Bueno, ya más o menos he indicado más o menos por dónde empezar. Evidentemente cuando la pezuña nos queda muy abajo, que no es el caso de este, porque estas tablas tienen basculante y lo puedes poner como tú quieras. Siempre hay que tratar de comérselo primero de aquí abajo y después llegar acá arriba, porque aquí arriba tenemos menos cantidad de carne que aquí abajo. Pero si no se puede, no pasa nada. Después, como les decía yo, voy a tratar de hacer en una tabla de estas de casa de 5 o 6 euros, de estas del chino, de donde se compran estas tablas baratas, y vamos a agregarle un trocito atrás para poder levantar el jamón y que no tengamos el problema de que llegamos al fondo, a la parte de abajo en la babilla y no podemos cortarlo más, nos queda muy incómodo, y aparte también para hacer el tercer corte. Así que seguiremos en un video más. Suscribirse y nos vemos en otro video. Chao, chao.